Entonces, vamos a retomar la cuestión del electrocardiograma. Ya les había considerado que la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón relativamente es muy sencillo. La cuestión es que sí hay que tratar de abstraerse un tanto. Entonces, recuerden que el sistema de conducción está formado por los marcapasos. El principal es el nodo sinusal, el auxiliar el nodo AV, y hay haces internodales que generan facilidad de propagar la estimulación a todo el tejido. ¿Cómo se da esto? Recuerden que la polaridad de la célula es negativa y que hay diferentes maneras de cómo se puede activar la célula, por receptor, por canales, por cambios de voltaje, por situaciones específicas de acción directa de algunos componentes del pH, etcétera. Aquí la circunstancia es que hay que considerar que siempre la célula va a estar a -90, el corazón, a -90 milivolts, y de ahí, por la movilización de los iones, predominantemente sodio y potasio, van a generar la característica de movilidad de los iones y van a generar un frente de onda de activación. Recuerdan en fisiología esta grafiquita, que era muy sencilla, donde nos definía que la fase cero era el punto de activación de la célula después de haber alcanzado el potencial umbral para generar su actividad. Y después las fases uno y 2, donde se da predominantemente la movilidad de calcio, sodio y potasio, y donde se da en la fase 2 la actividad estricta de la célula. Después viene la recuperación y luego vuelve a estar en reposo nuevamente para mantener a posibilidad de activarse nuevamente. Esta característica, pues obviamente lo definimos así en las fases, en la cual la despolarización es la fase cero, en la 2 hay estabilidad, aun cuando aquí hay la gran movilidad de sodio y potasio, junto con el calcio del retículo sarcoplásmico y de las mitocondrias para generar la actividad de la musculatura. Después viene la repolarización, donde se da más la movilización del sodio intercambiado por potasio, y después mantener la hiperpolaridad o la polaridad negativa, como lo había estado teniendo en el reposo. De tal manera que si nosotros hiciéramos una comparación de este potencial con la actividad eléctrica del corazón, tendríamos esta característica, de tal manera que tendríamos un potencial de acción como este para la aurícula y el otro para el complejo QRS, incluyendo la T. La T cae justamente en esta porción de la fase de recuperación. ¿Preguntas hasta aquí? Está muy No, sencillo, ¿eh? La cuestión del dipolo nos refleja la condición por la cual el interior de la célula es negativo, predominantemente definido por la característica de la polaridad de las proteínas, y los electrolitos en el intersticio van a dar las cargas positivas, porque todos son prácticamente eh, potencialmente deslizables a través de la membrana, de tal manera que cuando hay el estímulo, hay intercambio de ya sea por canales, por el intercambio de voltaje o por receptor. La circunstancia que aquí predominantemente en el corazón se da por modificación de la polaridad de los canales, se abren estos y empieza a generarse el cambio este. Inicialmente es lento, sobre todo en los marcapasos, y se va generando una condición de progresión hasta que se completa la totalidad. Las células Purkinje, que son las contráctilas, la musculatura contráctil del miocardio, esto obviamente es mucho más rápido. Recuerden siempre que si tenemos un electrodo y lo ponemos en un punto del corazón, podemos definir la condición de dirección que va teniendo esta onda de propagación de la actividad. Si estamos en la porción donde se aleja, vamos a tener una deflexión negativa. Si estamos en el punto donde se acerca, será estrictamente positiva. Y a lo largo de ellas tendremos una gama intermedia donde tendrá una condición diferente de magnitud, la porción ascendente y la porción descendente, siendo equivalente o isodifásica en la porción media del recorrido de todo este vector. Entonces, obviamente, la cantidad de voltaje de este vector me definirá la cantidad de tejido
la cantidad de estímulo o qué tan cerca estamos de ese punto para registrar ese cambio de polaridad, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo vemos. Si estamos muy cerca, es muy negativo, y si aleja, es negativo. Si estamos cerca y es grande, o el tejido es muy grueso, se hace una porción muy positiva. Y obviamente las posibilidades intermedias que puedan existir, siendo siempre la porción intermedia un componente de isodifasis. De tal manera entonces que el orden en el cual se activa regularmente el corazón de arriba hacia abajo es el nodo sinusal, bueno, los haces internodales que no están aquí puestos, el nodo atrioventricular, nodo AB, las de His, las ramas de Purkinje y las fibras las ramas de las de His y las fibras de Purkinje. Aquí ven la característica específica de la posibilidad de frecuencias que puedan tener. El nodo sinusal tiene una frecuencia entre 60 y 100. El nodo auriculoventricular puede tener una frecuencia entre 40 y 60, en tanto que las demás tienen una frecuencia por abajo de 40 por minuto. Entonces es importante considerar que la frecuencia del corazón y la morfología del trazo eléctrico nos puede definir dónde se está originando el estímulo. De tal manera que entonces en la onomatopeya de la actividad eléctrica del corazón, pues vemos aquí la onda P corresponde a la actividad de las aurículas, en tanto que el complejo QRS corresponde a la actividad ventricular. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctor. No, Muy bien. doctor. Bueno, entonces, para considerar la siguiente situación, tenemos aquí una característica específica de los haces internodales. Recuerden que finalmente la característica de definición del dipolo siempre lo definimos en dirección a donde va la parte positiva. De tal manera que entonces cuando se activa el nodo sinusal y se transmite el estímulo a las aurículas, el estímulo irá de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, porque recuerden que el nodo sinusal está justo en la desembocadura de la cava, en la parte posterior de la aurícula, en la pared posterior. De tal manera entonces que siempre tendremos un vector positivo en la cara frontal. Y la manera en cómo se activa el corazón, y aquí viene el componente importante, es que vean cómo se va generando la actividad en diferentes zonas por tiempos. Esto está dado porque aquí justamente viene el as tequis, la rama izquierda, rápidamente se divide en una rama anterosuperior y una posterior-inferior, de tal manera que la rama anterosuperior va a dar actividad a la porción anterior del corazón y ven qué tiempo está tomando en generar la actividad de toda esta porción. Estos elementos van a generar, obviamente, una condición característica de, de vectores. Y vean que la totalidad de la actividad eléctrica del corazón en el espesor del músculo lleva muy poquito tiempo, 40 milisegundos. Entonces realmente es una velocidad muy grande. Y las porciones finales que se activan son las basales del lado derecho y la porción lateral del ventrículo izquierdo. Estas son las más tardías, vean, hasta los 90 milisegundos. De tal manera que esto nos ayuda a entender por qué es tan rápido el complejo QRS y tan angostito. Entonces, cualquier elemento que tengamos que definir como complejo QRS siempre tendrá que tener una duración menor de 90 milisegundos. Es muy complicado en la cuadrícula del electrocardiograma, que lo vamos a ver, cómo podemos identificar estos 90. Generalmente le damos los 100 milisegundos. De tal manera que entonces, visto así espacialmente, tendríamos esta característica. Bien, el vector 1 en la porción septal, el vector 2 en la porción de la porción alta del septum, el 3 que sería realmente el 2i del ventrículo izquierdo, que me va a generar predominantemente la R, y las porciones finales en el vector 4, que me va a dar la porción final del trazo.
¿Cómo lo transmitimos finalmente esto a la característica específica del, del trazo electrocardiográfico? Pues realmente nosotros podemos definir cómo podemos describir estas, estas morfologías de acuerdo a la descripción de las derivaciones que tenemos. Entonces recuerden que hay derivaciones en el plano frontal que son las de los miembros, de uno, que va entre la diferencia de potencial entre los brazos, de dos, entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y de Doctor, tres, disculpe, hay una compañera esperando en sala. mm, mm, no la veo. Creo que ya le permitió el acceso. Ya me dejó entrar, doctor, gracias. Bueno, continuamos. Entonces recuerden que esta característica, si nosotros lo llevamos a una condición de graficación, estos elementos nos define la característica del triángulo de Einthoven, ¿de acuerdo? Con una base superior que corresponde al eje de la depresión de uno y los catetos de 2 que sería el lado de derecho del sujeto, y de 3 el lado izquierdo del sujeto. Siempre estamos hablando en función del sujeto. Y estos mismos catetos van a fungir como los ejes de esas derivaciones, ¿de acuerdo? De tal manera que si los reunimos, pues vamos a generar un triángulo equilátero. Estas son las bipolares. Las unipolares de los miembros es la diferencia del potencial que existe en un punto determinado en relación al valor de referencia definido por el aparato, que nos lo va a dar cero, es una condición relativa. Entonces, es el valor de ese punto en relación a un valor cero definido. Y por eso es que se define la A de amplificado. ABR es la perpendicular de D3. ¿Sí lo ven? BL, la perpendicular de D2, y BF, la perpendicular de D1. Y de esta manera nosotros podemos definir cómo es la morfología específica de acuerdo a cómo hemos visto que se generan los vectores en la porción del plano frontal. Aquí lo vemos, vean, aquí está D1, generalmente es positivo el vector, D2 hay variaciones, D3 es la porción que llega a ser más isobásica, BR siempre será negativo porque todos los vectores se alejan porque van de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. En BL puede variar dependiendo de la posición del corazón. En BF siempre tendrían que ser positivos si no tuviéramos cambios específicos en la actividad eléctrica del corazón. Y la ubicación de las precordiales, pues aquí las tienen. B1 en cuarto espacio intercostal y línea paraesternal. B2 igual, pero del lado izquierdo. Y se van hacia la izquierda sobre el quinto espacio intercostal en las siguientes líneas: medio clavicular, axilar anterior y axilar medio. De tal manera que así es la morfología que nos da esta representación gráfica de los vectores en estas porciones. Vean, en la porción epicárdica del ventrículo derecho tiene una R pequeña con una S profunda, representación de la suma del vector 1 y 2 en la porción inicial, y la porción 3, que es el vector 3 que se aleja, es la porción descendente del complejo. Y vean, en la porción más, la pared libre, 25 de 6, nos da todos sumados realmente una gran positividad. R alta específicamente. Si lo vemos aquí otra vez, en D2 es positivo, en D1 es positivo, en D2 es positivo cuando no tenemos trastornos en la conducción. ABR siempre será negativo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí?
Bueno, si se acuerdan, esto era la condición de la representación de la tarea, ¿no? Esa es la condición de cómo se activa el corazón. Por la teoría del dipolo, entendiendo que se aparecen por vectores de acuerdo a los tiempos que habíamos visto en la diapositiva previa. Aquí está, vean cómo aparece el primer vector, cómo se va desplazando del epicardio hacia el endocardio en todo el grosor del músculo. Aparece el vector 2 tempranamente para activar toda la porción de la punta y el vector de la porción libre del ventrículo izquierdo, que aquí lo estaríamos considerando 3, que realmente en la nomenclatura del libro clásico de Sodi Pallares lo considera como 2 y luego finalmente las porciones basales de la porción derecha e izquierda del ventrículo. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, esta característica nos da esta morfología. Entonces, es muy importante que entiendan esta condición de aparición del tiempo de los vectores para que vayamos deduciendo cómo aparece la morfología de B1 a B6. ¿Preguntas hasta aquí? No. La No, siguiente doctor. consideración sería ver la cuadrícula. ¿Cómo es la nomenclatura para definir cómo podemos sacar las medidas? El papel es cuadriculado, milimétrico y corre siempre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. En esta característica, un cuadrito mide 40 milisegundos o 0.04. 5 cuadritos son 200 milisegundos o 0.20. ¿De acuerdo? De tal manera que este es un punto de referencia para definir cuánto dura cada complejo, cuánto dura cada segmento y cuánto me puede durar completo el ciclo cardíaco. Entonces, aquí está la duración de algunos elementos. Vean, la duración va de 60 a 100 milisegundos de la onda P. El voltaje siempre es positivo en D1, D2, BF, siempre negativo en BR. Y la frecuencia desde el ritmo sinusal siempre será entre 60 y 100. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, doctor. Siempre vamos a considerar que son ondas, segmentos e intervalos. Entonces, la primera onda que debemos buscar es la onda P, que mide entre 8 y 10 milisegundos. Tiene que ser positiva en D1, D2 a BF y de B2 a B6. Luego sigue el intervalo PR. El segmento PR incluye en el intervalo, siempre debe de ser isodifásico. La duración del complejo QRS que me refleja la actividad total del ventrículo en su activación debe de ser menor de 0.10, ¿no? Como lo están viendo aquí. La morfología, pues obviamente depende de la posición eléctrica y de si tiene o no alteraciones en la activación. Pues bien, el segmento ST siempre debe de ser isoeléctrico. Y el intervalo QT, donde medimos toda la actividad del ventrículo desde el inicio del complejo con Q o con R hasta la terminación de la T. Y este nunca debe de ser mayor de 44 o 440 milisegundos. El siguiente elemento que tendríamos que definir sería cómo sacamos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, dado que el papel es milimétrico y que lleva una velocidad constante, y cuando la actividad del corazón es regular, pues es bien sencillo, porque contamos desde un complejo que caiga en una raya gruesa, al primer cuadro serían 300 de frecuencia cardíaca, el segundo 150, el tercero 100, el cuarto 75 y así nos iríamos. Un ejemplo aquí está, vean cómo podríamos en este trazo entre el trazo 1 y el 2 como regular, sería 300, 150, 100, 75. Aquí sería una cuestión de ajustar porque entre 72, 73 y 75 es realmente lo mismo. Una variación de 5 latidos por minuto realmente no generaría gran dificultad.
Si ven aquí, la regularidad no es tal porque aquí aparece un periodo más largo. Esto sucede cuando hay arritmia sinusal, sobre todo en los niños, hay periodos cortos y periodos largos. Y cuando esto sucede, pues nos conviene a veces contar por tiempo, en 6 segundos, y multiplicar el número de eventos por 10. Serían 60 segundos. ¿Preguntas hasta aquí para sacar la frecuencia cardíaca? No. Bien, entonces, para interpretar de acuerdo a esto, tenemos que seguir los siguientes pasos, ¿no? Ver la frecuencia, que ya vimos cómo, el ritmo, que siempre vamos a buscar que sea sinusal, buscando la onda P. Si no hay onda P, pues obviamente no será sinusal. Habría que identificar dónde se está originando el estímulo. Si el complejo QRS es angosto, generalmente, así lo denominamos, será supraventricular. Si es ancho, puede estar, eso ya sería un poco más complejo, definir si tiene bloqueo de rama o se está generando en un punto más abajo del nodo AB. De tal manera entonces que tendríamos que ir teniendo esta sistematización para ir generando la interpretación. El PR ya vimos cómo debe de ser, su eléctrico y la duración, y el intervalo QRS, pues obviamente es el complejo que se describe las morfologías, siendo Q la primera negatividad, R la primera positividad, S la segunda negatividad. Y si hay empastamientos o son gruesas anchas las ondas, pues definir si tiene empastamientos, le llamamos. Y después medir el QT que debe de corresponder a la frecuencia cardíaca. Y entonces, en resumen, aquí están los componentes del electrovean. Onda P, el segmento QRS, el complejo QRS que puede o no tener Q, es normal. La primera negatividad Q, la primera positividad R, la primera negatividad S. Después el segmento ST tiene que ser siempre isoeléctrico, siempre debe de mantener ese punto. Si está hacia arriba, habría que considerar la morfología. Si es hacia abajo, también. La T siempre es positiva, siempre debe de corresponder más o menos a 1/3 del voltaje de la R. Y aquí está la duración de los segmentos y los voltajes. Acuérdense siempre, puesto que es una gráfica, en el eje de las X siempre será el tiempo y en el eje de las Y el voltaje. ¿Preguntas? No, doctor. Les voy a mandar unos trazos para que hagan ejercicios y nos vemos mañana para resolver esas dudas de esos ejercicios. ¿Les parece? ¿Mañana o el lunes, doctor? Mañana, Ah, ok. a las 8 igual, ¿no? ¿Tienen algún inconveniente? Sí, doctor, yo trabajo los fines de semana. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Te los mando para que hagan el ejercicio de acuerdo a esas características. Bien. Doctor, el lunes la doctora Castellanos nos programó clases con residentes. Está bien. O no sé Entonces, si quiera vernos el lunes, pero más tarde. está bien. Avísenme el horario y vemos la revisión de esos trazos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.